Hola, buenos días. Yo soy Isabel y junto a mis compañeros daremos el tema de expansión o dilatación térmica. Mi equipo está conformado por Adán Misael Martínez Nieto, Luis Miguel Garza Vega, Genevieve Lizeth de la Fuente Solís y una servidora, Guadalupe Isabel Pérez Buitrón. Para empezar, la expansión o dilatación térmica, como su nombre lo indica, es la capacidad de dilatarse o expandirse en base a su capacidad térmica, o sea, la cantidad de calor necesaria para cambiar. Es el aumento de longitud, volumen o alguna otra dimensión métrica que sufre un cuerpo, ya sea un líquido, un sólido o un gaseoso, debido al aumento de temperatura que se provoca en él por cualquier medio. La relación que tiene con la física. La física, como bien es sabido, estudia el comportamiento de los cuerpos de la naturaleza, desde cosas tan simples como por qué las cosas caen hasta lo que es la unificación de la física cuántica con la relatividad. La física, al estudiar a los cuerpos, también estudia sus propiedades tales como la temperatura, el peso, la densidad, la conductividad, la elasticidad, etc. Entonces, si una propiedad fuese el cambio de un cuerpo, la física ya estaría involucrada con este fenómeno y sus consecuencias. El origen que tiene la dilatación térmica. Hay quienes le atribuyen esto primeramente al filósofo griego Demócrito, quien propuso que las diferentes sustancias estaban formadas por partículas muy pequeñas, invisibles e indivisibles, que llamó átomos. Esto no fue sino el comienzo del concepto. Quien daría un paso a la idea más acertada sería el inglés Robert Boyle, quien acertó que la materia estaba formada por moléculas a su vez constituidas por átomos. Estas ideas de Boyle tampoco estaban sustentadas en experimentos, por lo que fueron tomadas por sus contemporáneos como fantasías. Bajo este tipo de informes del pasado siglo, Daniel Bernoulli pudo comprobar que la presión de un gas era simplemente el resultado de las colisiones de las moléculas del gas con la pared del recipiente que las contenía. Al mismo tiempo, Bernoulli consideró que la presión de un gas debía ser proporcional al promedio de la velocidad al cuadrado de cada una de las moléculas, lo cual fue comprobado experimentalmente por Robert Hooke, Rudolf Clausius, James Maxwell, Ludwig Boltzmann. Con ello se dio la fundamentación para que Albert Einstein desarrollara su teoría de la relatividad. Este proceso duró así cientos de años, cada vez acercándose más a la idea de la dilatación o expansión térmica, pasando por científicos como Saint Leonard, Isaac Newton, etc. Resumiendo un poco lo anterior, la dilatación térmica no tiene un origen. Es un proceso un poco imperceptible de causa natural. Esto es debido a que todos los cuerpos están compuestos por pequeñas partículas y cuando estos cuerpos aumentan de temperatura, las partículas se mueven más rápido y por lo mismo necesitan más espacio, es por eso que aumentan su volumen. La dilatación térmica como propiedad termométrica. Primero que nada hay que establecer que la temperatura es un rango de medición que puede ser clasificado en Fahrenheit, Celsius, Kelvin, las cuales son consideradas unidades de medición de la temperatura. Estas unidades representan energía, más específicamente calor, o por lo menos así le diremos durante esta presentación. A continuación, mi compañera Genevieve les dará más ejemplos y les explicará más sobre este tema. Gracias. Hola, mi nombre es Genevieve Lizeth de la Fuente Solís y voy a hablar de la dilatación térmica como propiedad termométrica. Como bien es sabido de temas anteriores, el calor es una unidad de energía y la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Ahora, si tenemos en cuenta que la dilatación o expansión térmica es un efecto subconsciente del calor, entonces una propiedad termométrica es una propiedad física que varía con la temperatura. Cuando en lugar de aumentar, la temperatura disminuye, el volumen del cuerpo también lo hace. Hablándose en estos casos de contracción térmica, estos fenómenos son especialmente importantes a la hora de fabricar determinadas estructuras como por ejemplo las vías del tren. Otras propiedades termométricas incluyen la resistencia eléctrica de metales, que también puede usarse
para medir temperaturas. En los termómetros de resistencia se usa un hilo fino de platino, cuya resistencia eléctrica va variando con la temperatura. El rango que pueden medir estos termómetros es muy amplio, entre menos 200 grados Celsius hasta 1200 grados Celsius. Cuando un cuerpo aumenta su temperatura, las partículas se mueven más deprisa, por lo que necesitan más espacio para desplazarse. Por ello es que el cuerpo necesita aumentar su volumen. La dilatación térmica es el proceso por el cual los cuerpos aumentan su volumen cuando se aumenta su temperatura. De ahí se explica el funcionamiento de cosas como el termómetro metálico y se construye soldando dos láminas de distintos metales, de igual longitud a 0 grados Celsius, pero con distintos coeficientes de dilatación lineal, como latón y acero. Al aumentar o disminuir la temperatura, las láminas se dilatarán o contraerán, una en mayor medida que la otra. De esta manera se curvarán en un sentido o en el contrario. El grado de la curvación cambia de posición, una aguja que se mueve sobre una escala graduada, marcando la temperatura. Otro ejemplo de medidor sería el termostato. Coeficientes de dilatación. Ya aclarando alguno de estos, entenderemos que en el momento exacto ocurre este cambio. Los coeficientes de dilatación miden el cambio de longitud y volumen que es producido cuando un cuerpo cambia de temperatura. Algunos materiales experimentan diferentes cambios en sus longitudes y volúmenes, estando en la misma temperatura, es decir, cada material tiene un coeficiente. Más claramente es el límite que tiene un objeto con respecto a su deformación al calor dependiendo de su cantidad. Material existen tres tipos de dilataciones: dilatación lineal, dilatación superficial y dilatación volumétrica. Siendo estas para sólidos, solo vamos a hablar de los sólidos en esta ocasión. Existen tres tipos de dilataciones: dilatación lineal, dilatación superficial, dilatación volumétrica. Buenas tardes, mi nombre es Adán Misael y yo voy a hablar sobre el tema de dilatación volumétrica. La dilatación volumétrica es un fenómeno físico que implica una variación en las tres dimensiones de un cuerpo. El volumen o las dimensiones de la gran mayoría de las sustancias incrementan cuando son sometidas al calor, pero hay algunas otras sustancias que cuando también son sometidas al calor se contraen en vez de expandirse. Aunque el cambio de volumen son relativamente pequeños para los sólidos. Los sólidos al calentarse pueden expandirse en algunas direcciones y contraerse en otras. Sin embargo, cuando solo hay una dilatación en un determinado número de dimensiones, existe una clasificación para tales expansiones. La primera sería la dilatación volumétrica, que es la que estamos viendo, la dilatación superficial y la dilatación lineal. Sabiendo esto, ya podemos ver un ejemplo sobre la dilatación volumétrica. Un ejemplo podría ser sobre el goteo de gasolina en un tanque que acaba de ser llenado en un día caluroso. La gasolina enfría el tanque, que es un acero, cuando es vertida, y ambos, gasolina y el tanque, con la temperatura del aire se empiezan a dilatar. La gasolina se dilata mucho más rápido que el acero y eso provoca que empiece a gotear. Gotea por esto mismo que acabo de decir. La gasolina se dilata un poco más rápido que el acero. Es por eso que no se derrama tanto y nomás gotea, porque el acero se dilata un poco menos y la gasolina más, pero no se llevan gran diferencia, por eso gotea. Con este ejemplo ahora podemos pasar a un ejercicio sobre la dilatación volumétrica. El problema dice: la arista de un cubo de plata a 25 grados Celsius mide 20 centímetros. Calcula el cambio en el volumen del cubo cuando se calienta a 100 grados Celsius. Lo primero que vamos a hacer, como está aquí en el punto 1, es ordenar los datos, que aquí dice temperatura inicial es igual a 25 grados Celsius, volumen inicial es igual a 20 centímetros a cúbica, y realizando esto nos da un resultado de 8000 centímetros cúbicos. La temperatura final son 100 grados Celsius y lo que está en signo de interrogación, que es el cambio de volumen, es lo que nos piden en el problema. Como último dato nos da el coeficiente de dilatación lineal de la plata,
que sería 2 por 10 a la menos 5. Ya con nuestros datos podemos pasar a nuestra fórmula. Podemos ver que nuestra fórmula abajo dice para sólidos, ya que hay dos tipos de fórmulas, pero la otra fórmula solo son para líquidos y gases, cosa que aquí es un cubo de plata, así que no vamos a ocupar esa fórmula, solo vamos a ocupar la que es para los sólidos. Podemos ver que en nuestra fórmula nos falta un dato que es el cambio de temperatura, pero como está aquí en el punto 2, tenemos una fórmula para sacarla, que es cambio de temperatura es igual a temperatura final menos temperatura inicial. Realizando este cálculo nos daría un resultado de 75 grados Celsius, que es el cambio de temperatura. Ya teniendo esto, ahora sí ya podemos sustituir en nuestra fórmula, como está en el punto 3, y realizarla, que sería 3 por 2 por 10 menos 5, a la menos 5, por 8000 centímetros cúbicos por 75 grados Celsius. Realizando este problema nos debería dar un resultado de 36 centímetros cúbicos. Con esto podemos observar que el cubo se expandió y también podemos ver otra cosa que les dije antes, que es que los sólidos no aumentan mucho. 36 a comparación a como estaba antes no es mucho, ya que no aumenta mucho. 36 centímetros es muy poco para lo que medía antes, así que a lo mejor no se notaría mucho la diferencia, pero aumenta. Con esto podemos avanzar al siguiente tipo de dilatación, que sería la dilatación lineal. La dilatación lineal es un aumento que se da en el volumen de un material, pero que tiene lugar en una única dirección, específicamente en su longitud. La dilatación lineal es un proceso que únicamente puede presentarse en los materiales que están en estado sólido, pues deben de ser sometidos a calentamiento para poder dilatarse adecuadamente. Es importante mencionar que cuando el calor se transmite, toda la energía que se encuentra guardada en los enlaces de los átomos sufre un cambio, que es para expandirse. Un ejemplo que podríamos usar sobre la dilatación lineal es cuando se toma una barra o un trozo de algún material y se somete a temperaturas altas. Este aumento producirá que las dimensiones se alteren, aumentando su longitud. Uno de estos materiales se puede mencionar que son las tuberías y las varillas metálicas que se usan en la construcción. Con esto ya podríamos avanzar también a otro problema, pero ahora sería sobre la dilatación lineal. El problema dice: la longitud de una varilla de acero a 20 grados Celsius es de 1.5 metros. Si se calienta a 250 grados Celsius, inciso A, ¿cuál es el incremento de la longitud de la varilla? Inciso B, ¿cuál es su longitud a esa temperatura? Como hicimos en el ejercicio anterior, vamos a acomodar los datos como están aquí en el punto 1, que dice temperatura inicial es igual a 20 grados Celsius, longitud inicial es igual a 1.5 metros, temperatura final es igual a 250 grados Celsius. Lo que está aquí en signo de interrogación es el cambio de longitud, que es lo que nos piden en el inciso A, y la longitud, que es la que nos piden en el inciso B. Como último dato nos da el coeficiente de dilatación lineal del acero, que es 12 por 10 a la menos 6. Ya con esto y con nuestra fórmula que tenemos aquí, podemos ver que otra vez, como el ejercicio anterior, nos falta el cambio de temperatura. Pero como hicimos otra vez como en el problema anterior, podemos usar la fórmula de cambio de temperatura es igual a temperatura final menos temperatura inicial. Realizando eso nos debería dar un resultado de 230 grados Celsius. Ya con nuestros datos, ahora sí ya podemos sustituir en nuestra fórmula como está aquí en el punto 3, que sería 12 por 10 a la menos 6 por 1.5 metros por 230 grados Celsius. Realizando esto nos debería dar de un resultado de 0.00414 metros. Esto sería el resultado del inciso A. En el punto 4 puse una fórmula que es longitud es igual a longitud inicial
más el cambio de longitud, que es lo que nos pide en el inciso B, que nos pide cuál es la longitud a esa temperatura. Ya sustituyendo esta fórmula que puse aquí en el punto 4, ponemos 1.5 metros más 0.00414 metros. Realizando esta operación nos debería dar un resultado de 1.50.414 metros, que esto ya sería el total de cuánto aumentó la varilla, como podemos ver en esta imagen que tenemos aquí arriba a la derecha, que se puede ver cómo es que aumentó la longitud. Con esto sería todo sobre la dilatación lineal. Ahora seguiría mi compañero hablando sobre la dilatación superficial. Hola, yo soy Luis Miguel y les voy a hablar sobre la dilatación superficial y algunas cosas aparte. La dilatación superficial se produce por obra del calor sobre cuerpos de solo dos dimensiones, que vendrían siendo el largo y el ancho. En sí, la dilatación superficial se obtiene mediante la fórmula S es igual a SO, paréntesis, 1 más sigma por delta T, donde S es el área final del cuerpo y SO es el área inicial del cuerpo, ambos medidos en metros cuadrados. Sigma es el coeficiente de dilatación. Recuerden que el coeficiente de dilatación es distinto según el material y que representa el aumento de la superficie de un sólido de área en unidad, cuando su temperatura se eleva en un Kelvin. Delta T es el cambio de temperatura que atravesó el cuerpo, o más bien, la distancia que existe entre la temperatura final y la temperatura inicial. Ahora veamos un ejemplo. En una escuela preparatoria, una ventana de vidrio tiene un área de 1.4 metros cuadrados. Si la temperatura está a 21 grados, entonces, ¿cuál sería su área final al aumentar la temperatura a 35 grados? Muy bien. Si el vidrio tiene un coeficiente de dilatación de 14 por 10 a la menos 5, hubo una temperatura inicial de 21 y una temperatura final de 34, su fórmula, recordando su fórmula, que es igual a SO por paréntesis 1 más sigma por delta T, entonces esto sería 1.4 por 1 más 14 por 10 a la menos 5 por 14, que un poco más simplificado sería igual a 1.4 por 1.00196, dando como resultado final que el área es igual a 1.402744. Como extra, también les quiero hablar acerca de la dilatación de líquidos y la dilatación de gases. La dilatación de líquidos suele ser un poco más llamativa por el hecho de que los líquidos tienen más libertad del movimiento, tanto en sus partículas como en sus cuerpos, y esto les permite obtener un mayor crecimiento, confiriéndoles un mayor volumen final. La fórmula para encontrar el volumen final de un líquido dilatado es igual a V igual a VO por 1 más alfa más delta T. Por delta T. 1 más alfa por delta T, donde V es igual al volumen final, VO es igual al volumen inicial y ambos están medidos en metros cúbicos. Alfa es el coeficiente de dilatación del líquido y delta T es el equivalente a la diferencia o cambio de temperatura que hubo. Por el momento, pues no se me ocurre ningún ejemplo, pero vamos con la dilatación de los gases. La dilatación de los gases es el fenómeno más evidente de este tipo de dilataciones, ya que al no tener tanta fuerza de cohesión en sus partículas como los líquidos o como los sólidos, se logran expandir de una forma aún más notoria que los otros cuerpos. La fórmula de su volumen es V es igual a VO por paréntesis 1 más alfa P por delta T. Nuevamente, V es igual al volumen final y VO es igual al volumen inicial, ambos medidos en metros cúbicos.
Alfa P es el coeficiente de dilatación por la presión. El P en este caso vendría siendo la presión que se ejerce sobre el gas. Delta T será igual al cambio de temperatura. Algunos ejemplos del tipo de dilatación de gas son, por ejemplo, el funcionamiento de las locomotoras a vapor usadas en el antaño, o los autos a vapor, también los trenes que usaban carbón como combustible porque el carbón se convertía en vapor, lo cual pues eso también les servía como combustible. Para finalizar este tema me gustaría concluir que, bueno, una conclusión general sería que la dilatación o expansión térmica es la propiedad que poseen los cuerpos de alterar cualidades físicas como respuesta a energía impregnada en ellos que denominamos como calor. El exceso de calor en los cuerpos no solo cambia sus cualidades, sino que en algunos casos incluso sus estados. Tal es el caso del mercurio, quien estando en estado líquido también conserva propiedades de sólidos. Aunque eso ya está un poco más ligado al tema de los estados de la materia, me gustaría recalcar que el único medio de que se pueda llegar a este tipo de estados en la materia es primero que nada por la dilatación térmica. Y pues eso sería todo de mi parte y de mi equipo. Y ya es el fin. Muchas gracias por su atención.